Bendito es Dios. Damos gracias al Altísimo por su grande misericordia, por la oportunidad que nos da de estar en este lugar para compartir lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta tarde, en esta hora. Y pues vamos a estar leyendo una porción de la palabra, es solamente un verso, en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 23, un pasaje muy conocido, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Padre eterno, te damos gracias, mi Dios, por tu grande misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Altísimo Señor, porque en tu infinito amor has guardado nuestras vidas, Padre. Has guardado la vida de tus siervos, Señor, la vida de tus hijos, Padre. Y en esta hora, Señor, te rogamos, Altísimo Dios, que seas tú, oh Dios, quien venga y tome lugar, Señor. Toma el trono, Señor, de este lugar. Toma el trono de mi vida, toma el trono de mi corazón, oh Dios. Toma el trono del corazón de cada uno de aquellos, Señor, que estarán, oh Dios, sintonizando, Señor, esta enseñanza, Padre, esta palabra, para que, oh Dios, su corazón, Señor, sea ministrado por la palabra que tienes, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia La Nueva Jerusalén. Esta enseñanza, hermanos, de esta tarde, un tema más de que se han estado abordando, y pues en esta hora, hermanos, vamos a estar viendo de manera confesión positiva y la doctrina de los decretos. En las diferentes enseñanzas, en los diferentes temas que se han estado compartiendo, ya son varios, y en cada uno de ellos, hermanos, pues hay ciertas advertencias, hermanos, ciertos criterios que nosotros debemos tomar en cuenta para evitar, hermanos, incurrir en situaciones, en prácticas que a Dios no agraden. Y en esta tarde, el tema de hoy, repetimos, reiteramos, dice la confesión positiva y la doctrina de los decretos. Ese tema, hermanos, es un tema pues importante para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos trae, hermanos, esos focos de alerta, esas señales en las cuales como cristianos debemos tener cuidado, y nosotros buscar siempre lo que se ha dicho, el rostro de Dios, buscar servir a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Y uno de los, vamos a estar viendo dentro de lo que es la doctrina de la confesión positiva, su origen, su popularidad, el error y los textos en los que fundamentan su doctrina. Y en cuanto a la doctrina de los decretos, vamos a estar viendo que hay mandatos preceptivos, determinaciones o mandatos eficaces, y cómo este término de decreto es un término que está siendo usado de una manera inadecuada. Posteriormente tenemos aquí los puntos que se han estado manejando en cada enseñanza, que son los peligros que representan estas doctrinas para el pueblo de Dios. Y nos dice, hermanos, que la confesión positiva y la doctrina de los decretos, hermanos, son una interpretación incorrecta, una interpretación equivocada de los pasajes bíblicos que hablan acerca de la fe. En nuestra Biblia encontramos muchos ejemplos que nos dan de las situaciones en donde la fe fundamentada en Dios ha sido de gran bendición para naciones, para pueblos, para personas en particular. Y si nosotros quisiéramos mencionar, hermanos, encontraríamos muchísimos. Nos habla la Biblia de tan solo de la creación del universo. Ahí fue una serie de decretos que dio nuestro Padre eterno, y que a su voz, a su orden, fueron realizados, fueron llevados a cabo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra que tiene poder. Entonces, tenemos aquí, hermanos, en el primer punto, que es el origen, hermanos, nos dice que esta doctrina
de la confesión positiva fue establecida, implementada por un pastor evangélico de nombre S. William Kenyon, y que a una manera de resumen, la doctrina de la confesión positiva es una especie de fusión, de mezcla de creencias esotéricas con el cristianismo. Por eso es que nosotros decimos qué importante es que busquemos, hermanos, y de aquí tal vez no nos da tiempo de leer todas las citas bíblicas, hermanos, pero ahí en casa, si usted tiene, hermanos, el tiempo, lea su Biblia, vaya buscando dónde están esos pasajes para que usted mismo vaya comprobando y diga, sí es cierto, la palabra de Dios establece esto, la palabra de Dios no establece lo otro. Y nos dice, hermanos, que este hombre sustituyó ciertos términos para tratar así como de que no sonara tan diferente, y dice que sustituyó la frase confesión positiva por la palabra fe. Cambió, dijo, bueno, para que no se oiga así como que medio raro, vamos a quitar la frase confesión positiva y vamos a usar la palabra fe. Y usando la palabra fe, pues no hay tanto problema, como que pasa así como que desapercibido. Otro de los términos que él cambió fue el término visualización por la frase el poder de nuestra confesión. Entonces, dice aquí que es una expresión, lo tenemos aquí, es una expresión cristianizada de la metafísica. Y la metafísica, así a grandes rasgos, es la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. O sea, la metafísica se encarga de estudiar la esencia del hombre en el hombre mismo. O sea, su naturaleza, su estructura, sus capacidades, hermanos. Y usted y yo sabemos que la capacidad que el hombre tiene, la sabiduría, la inteligencia que el hombre tiene, vienen de parte de Dios, hermanos. Y gracias a Dios por esa inteligencia y por esa sabiduría para con los científicos que ahorita están batallando, tratando de encontrar una vacuna contra el virus que estamos enfrentando. Y no es fácil, no es cualquier cosa, pero no es, mi hermano, no es porque el hombre dentro de su cabeza, de su cerebro, haya tanta capacidad. Nuestra naturaleza está constituida de tal forma, hermanos, que es inexplicable el proceso que se lleva a cabo en el interior, hermanos, pero lo que sí podemos entender que es parte de la grandeza de nuestro Dios. El segundo punto es la popularidad que ha tomado esta doctrina de la confesión positiva. ¿Por qué ha tomado popularidad? Pues porque es atractiva. Es algo que la doctrina te dice, tú solo dilo, tú solo expresa la palabra, tú solo decláralo, tú solo decreta y lo que tú decretes será hecho. Entonces imagínese a quien no le va a llamar la atención una doctrina así, donde alguien dice, pues entonces yo, un empresario, ¿qué dice? Perfecto, es lo que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque lo que yo anhelo como empresario es que mi industria, mi empresa, sea extendida, se expanda, que haya una mejora, que si se dedica, no sé, a tal o cual giro comercial, pues que tenga lo que él ha anhelado. Entonces, hermanos, llama la atención. Alguien que quiere un puesto en su trabajo, que dice, perfecto, solamente lo digo, solamente lo establezco, lo declaro y voy a lograr ese puesto que yo anhelo. Hermanos, y eso, hermanos, por eso acá tenemos el apartado de peligros que vamos a estar viendo en un momento más. Dentro de esta doctrina de la confesión positiva hay algunos grupos, hermanos, de los que predican el evangelio de la prosperidad, los neopentecostales, la iglesia emergente, entre otros. Estos grupos, hermanos, estas doctrinas ya se han estado viendo, y si usted por ahí no las ha visto, pues búsquelas, hermano. No es por otras situaciones, simplemente para que como hijos de Dios tengamos el conocimiento, tal vez muy a grandes rasgos, pero tengamos una idea y digamos, esto entonces que estoy viendo aquí no es lo que establece la Biblia. Hermanos, en cuanto a la popularidad, nos dice que
ha tomado auge a partir de los años 90. Hermanos, ¿por qué les decía? Y ha tomado esa popularidad por las mismas facilidades que pudiéramos decir que ofrece a sus adeptos, a sus seguidores. Nos dice, hermanos, que esta doctrina, la doctrina de la confesión positiva, es una ramificación, es un derivado de otra doctrina que se llama la deificación del hombre. La deificación del hombre, ¿qué es esto? Donde el hombre mismo se considera Dios. Por eso le decía hace un momento, tengamos cuidado. Un estudiante que por la misericordia de Dios tiene una mente privilegiada, es, hermanos, por la misericordia de Dios. Una persona que tal vez ha sabido usar las herramientas, lo que tiene a su alcance para lograr, no sé, lo que se ha propuesto, es bueno. Y dele la gloria a Dios, pero no caigamos en el error de decir, es que porque soy inteligente, es que porque yo ya lo había dicho que así iba a ser. No, mi hermano, es porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, esta doctrina de la deificación del hombre trata de igualar y de decir, es que tú no te preocupes. La Biblia dice que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, entonces eres igual. No, dice semejanza, y algo semejante es algo que se parece, mi hermano. Entonces, usted y yo debemos entender, mi hermano, porque no sé si lo he escuchado, hay doctrinas que dicen, ¿de quién eres hijo? No, pues yo soy hijo de Jesucristo. Ah, pues entonces tú eres Jesucristo Junior, tú eres Jesús Junior. No, mi hermano, usted y yo somos hijos de Dios, del Padre creador del cielo, de la tierra y del universo. Eso somos nosotros, mi hermano, hijos de Dios, mi hermano. Y la palabra lo podemos nosotros decir que no somos dioses, porque la palabra de Dios dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que, quiere decir que no hemos llegado, que hay un límite. Y ese límite no lo hemos alcanzado, mi hermano. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, cuando alguien le diga, es que tú no te preocupes. Porque tú, así como le dijeron a Eva allá en el huerto del Edén, ¿qué le dijo la serpiente? No, no es cierto, no vas a morir, sino que cuando tú abras los ojos vas a ser como Dios. Hermanos, Dios es uno, el Padre que mora en los cielos, hermanos, y usted y yo solamente tenemos que acercarnos cada día a su trono de gracia, hermanos. El siguiente punto, hermanos, es un error, hermanos. Uno de los errores más fuertes es, hermanos, que ellos dicen que la palabra del hombre, o sea, que la palabra que el hombre expresa tiene valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que mi palabra, que la palabra del hombre que practica o que forma parte de esta doctrina de la confesión positiva es una palabra que porque él la dice, se va a cumplir. O sea que, en pocas palabras, la palabra del hombre va a mover la voluntad de Dios. Hermanos, qué importante es que tengamos cuidado, hermanos. Como hijos de Dios, lo hemos dicho en varias ocasiones, en la Biblia encontramos toda una serie de promesas de parte de Dios para sus hijos. Y, hermanos, se cumplen en el tiempo y bajo las condiciones que a Dios le placen. No es el hombre, no es la mujer, no es el líder, es únicamente la soberanía de Dios. Solamente es eso, la soberanía de Dios, hermanos. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Nuestra palabra debe salir para clamar a Dios misericordia. La palabra del hombre debe salir para rogar a Dios su gracia, su bendición, hermanos. Tenemos el siguiente punto, son los textos que ellos
utilizan para fundamentar esta doctrina. Y uno de los textos es Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ¿qué palabra usan aquí? Dice que si confesares. Entonces por eso ellos dicen confiesa, decreta, declara, cree. Hermanos, pero hermanos, esa palabra debe ir acompañada de la fe, pero no de la fe del hombre, sino de la fe que viene de parte de Dios, de la fe fundamentada en Dios, mi hermano. No por la palabra misma del hombre, porque cuando hablamos de algo absoluto, hermanos, hablamos de algo que no depende de nada más. Es porque lo dice, es autónomo, tiene valor en sí mismo. Es, por ejemplo, alguien pone aquí y registra aquí el número 5. Su valor absoluto es 5. ¿Y qué representa? Pues 5 naranjas, 5 manzanas, 5 panes, 5. Su valor es ese, vale 5. Si hablamos de dinero, vale 5 pesos. Pero ese 5 también tiene un valor relativo cuando hablamos de un valor posicional. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado. La palabra que el hombre pronuncia, hermanos, cuando hay sanidad es porque así le plació a Dios. Es porque así lo determinó Dios. Entonces, otro texto, hermanos, que ellos usan para fundamentar es Mateo 10:32, que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y el texto que acabamos de leer al inicio, Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, tengamos cuidado. Así también, hermanos, encontramos Santiago 1:6 y Proverbios 18:21. Si en caso usted puede leerlo, el Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿A qué se refiere? La muerte y la vida están en poder de la lengua. No porque porque Proverbios 18:21 dice esto, alguien puede decir: pues entonces yo te doy vida, yo te quito la vida. Porque imagínense, hermanos, ¿qué no haría el hombre con una palabra así? Pero la misericordia de Dios es grande. Y aquí lo que nos quiere decir, hermanos, es que usted y yo, como hijos de Dios, debemos tener cuidado con lo que hablamos, con las palabras que nosotros expresamos, porque, hermanos, aún en el ámbito común, en el ámbito secular, se enseñan ciertos refranes acerca de cuidar, hermanos, lo que decimos. Y pues nosotros, como hijos de Dios, con más razón debemos tener cuidado. La doctrina de los decretos, hermanos, nos dice, hermanos, en este apartado, que son mandatos. Un decreto, hermanos, lo debemos tener bien claro. Un decreto es un mandato de Dios, mi hermano. Un decreto es un mandato de Dios. El único que tiene la facultad para decretar es nuestro Dios omnipotente, mi hermano. Y en este caso, hermanos, los decretos, hermanos, como mandatos de Dios, encontramos en Levíticos 26:3. Levíticos 26:3, vamos a buscarlo, vamos a darle lectura. Dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obras. Oiga lo que dice, hermanos, la palabra: si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. No quiere decir guardar, meternos, no sé, en el librero, meterlos, están bien guardados. No, guardarlos en tu corazón. Y si tú y yo guardamos los decretos de Dios, los mandatos de Dios en nuestro corazón, podremos vivirlo, hermano, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tengamos cuidado, hermanos. Y nos dice que son decretos o son mandatos preceptivos. O sea, son preceptos. Y un precepto, mi hermano, se tiene que obedecer. Un precepto se obedece, hermanos. Pero también tenemos otros decretos que son determinaciones de Dios. Primera de Reyes 22:23 y segunda de Crónicas 18:22 nos hablan de un pasaje, hermanos, donde el profeta Micaías es enviado al rey Acab
para decirle que Dios había determinado ya algo sobre su vida. Libro de Primera de Reyes 22-23. Vamos a darle lectura de manera rápida. Dice 22-23. Y ahora dice, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Le dijo Micaías al rey Acab. Y el verso 35 dice, pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Un decreto de parte de Dios, mi hermano, se cumple. Por eso dice que es eficaz. Algo eficaz es algo que se cumple. Si usted compra una lavadora y le dice, es eficaz, o sea, cumple con las funciones que le están diciendo que trae. Entonces, hermanos, una determinación de Dios es eficaz. No lo olvidemos. Cuando Dios decreta algo, cuando Dios da una determinación, hermanos, no hay poder humano que lo pueda modificar. Ahora, decretos, un término usado inadecuadamente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Reitero, porque decretar solo le compete a Dios. Su palabra es poderosa y el universo le obedece. Mira, la Biblia dice que Él tiene contadas todas las estrellas y a cada una la llama por su nombre. ¿Se da cuenta? Imagínense usted un día, dedíquese a contar las estrellas, vaya y busque y haga el intento por contar las estrellas. Hermanos, pues nuestro Dios todopoderoso las conoce a cada una de ellas y a cada una de ellas las llama por su nombre, hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos dice que es un término usado, hermanos, perdón, el expositor, y que nosotros lo único que debemos hacer es someternos a la voluntad y a los designios del Dios todopoderoso. No nos corresponde ordenar, no nos corresponde decretar, no nos corresponde exigir, mi hermanos, nos corresponde, mi hermanos, como dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Eso nos corresponde, meternos bajo la gracia de Dios, procurar estar siempre bajo la misericordia de Dios, y todo lo demás, hermanos, le corresponde al Dios que nos da la vida. Tenemos después, hermanos, los peligros. Ya lo hemos estado diciendo. Un primer peligro es creer que la palabra humana tiene poder propio. ¿Se da cuenta? El papá le dice, tan solo el papá le dice al hijo, levanta esa basura, y a veces el hijo obedece y a veces el hijo no obedece. Y así, hermanos, en una escuela, en un trabajo, el patrón le dice al trabajador y el trabajador a veces obedece y a veces no obedece, hermanos. Entonces, imagínense, hermanos, el pensar que del hombre depende lo que Dios va a hacer. Claro que no. Dios es soberano, mi hermano. ¿Vulnera en el cristiano las nociones de fe y soberanía de Dios? Cuando hay todavía por ahí ciertos detalles, hermanos, en el Hijo de Dios. Por eso le decía, es importante que leamos, que busquemos, que escudriñemos la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que nadie llegue y vulnere, mi hermano. Nadie llegue y vulnere. ¿Qué es vulnerar? O sea, lo altera, así como que lo pone a tambalear, como que será o no será. Mi hermano, déjeme decirle que el único que tiene la autoridad se llama Jehová de los ejércitos. Los vientos le obedecen, la mar ante él calla, el paralítico se levanta, el sordo oye, mi hermano, el ciego ve, pero no porque el hombre lo diga, sino porque la palabra de Dios es fiel, mi hermano, y eso no debemos perderlo de vista. Dice después, otro de los peligros es que intentan desviar el sentido de la palabra de Dios. Precisamente lo que ya estamos mencionando, hermanos. ¿Por qué? Porque consideran que el hombre es el que tiene la capacidad, y no es así. Creer que las pruebas son negativas, no es cierto, mi hermanos. Las pruebas no son negativas, porque la palabra de Dios dice, mi hermano, aquí, hermanos, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez alguien diga ahorita, es que esta pandemia, es que esta situación, este virus,
Si usted se pone a analizar, hermanos, usted y yo no sabemos si esta pandemia, si este virus es el medio a través del cual Dios quiere llegar, tal vez allá donde alguien no ha ido a predicar. ¿Por qué? Porque más de alguna persona, aún en las comunidades, tiene un celular. Más de alguna persona en esas comunidades tal vez abre la página de YouTube. Y usted no sabe, hermano, porque la palabra de Dios dice que hasta que el evangelio llegue hasta el último lugar de la tierra, entonces viene el fin. Y usted y yo no sabemos si este es el medio que Dios está usando, hermanos. Esto nos indica entonces que las pruebas no son negativas cuando usted y yo habitamos bajo el abrigo del Altísimo, hermanos. Entonces, en un último apartado, hermanos, tenemos un punto conclusivo. Dice, Dios es soberano. Eso no se le olvide, mi hermano. Dios es soberano. O sea, ¿qué quiere decir eso? No está bajo la palabra, bajo el mandato, bajo la orden de ningún terrenal, mi hermano. Ningún hombre, se llame como se llame, ostente el título que ostente, tiene la autoridad para mandar a aquel que es el dueño de la vida misma, mi hermano. Debemos tener presente que su obra a nuestro favor depende de su poder y de su perfecta voluntad. Cuando tú recibes el milagro que buscas, cuando tú clamas y recibes la bendición, no es porque tú tengas la facultad, la autoridad, es porque en esa misericordia, mis hermanos, es porque en ese favor de Dios y en esa voluntad perfecta, Dios dice, así como el Padre, aquí está lo que me pides. Un hijo le pide a su papá un pan, le pide, ya no tiene zapatos. El padre de familia va a buscar la forma y le va a comprar los zapatos. Pues tú y yo tenemos un Padre celestial que mora en los cielos, que si tú y yo clamamos a Él, hermanos, tengamos la certeza de que tenemos a un Dios que, como dice su palabra, no ha cambiado. Es el mismo ya de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. Hermanos, dice la palabra de Dios, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Ya lo vimos, ya lo leímos. No es simplemente porque yo lo digo, es porque Dios tiene ya establecido, mi hermano, cuáles son las condiciones que tú y yo como hijos debemos cumplir. Deuteronomio capítulo 28, se los decíamos dos clases pasadas. Lea Deuteronomio capítulo 28 en sus dos apartados. Lea Levítico capítulo 26 en sus dos apartados, porque no nada más vamos a leer la bendición, hermanos, sino que también hay una consecuencia cuando el hombre no obedece. Acuérdese de Adán y Eva, lo tenían todo. Estaban en un huerto, estaban en un paraíso, no tenían que trabajar, no tenían que preocuparse, pero no hubo obediencia. Y al no haber obediencia, hubo una consecuencia, hermanos. Así que tengamos cuidado, hermanos. A usted y a mí nos corresponde rogar misericordia, no ordenar. Nos corresponde rogar misericordia. Mateo 8:2 nos narra de aquel leproso. Dice, llegando se postró y le rogó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Aquella mujer que había tenido flujo de sangre durante años, hermano, supo que iba pasando Jesús y dijo, si solamente tocar el borde de su manto. No llegó con una carta, no llegó con una credencial diciendo yo soy tal. No, dijo, si tan solo pudiera encontrar la forma de acercarme y tocar el borde de su manto, yo seré sana. Hermano, cuán grande es Dios y cuán especial. Pero qué importante es que usted y yo aprendamos a rogar misericordia, mi hermano. Aquel hombre que estaba a su lado, aquel malhechor que estaba al lado del Señor Jesús cuando fue crucificado. Fíjese, hermanos, mientras uno que tenía la misma oportunidad, lo único que hizo fue, es que si tú eres, hazlo. Pues ¿acaso el Señor Jesucristo estaba a la orden de ese tremendo? Pues le digo, a veces el hombre tiene la oportunidad y no la aprovecha. Este hombre le dijo, el otro malhechor le dice, acuérdate de mí. Me atrevo a pensar que con una voz suplicante le dijo, acuérdate de mí.
Hermanos, usted y yo debemos acordarnos siempre que el único que puede hacer maravillas se llama Jehová de los ejércitos. Adoramos el nombre de Dios porque es bueno, y acuérdese siempre que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que quiere bendecir su vida, que hay un Dios que no le ha olvidado, aunque parezca que le ha olvidado, no es así. Padre mío, te damos gracias, y en esta tarde, oh Dios, rogamos tu misericordia. Rogamos tu gracia, Padre, para aquel que está escuchando esta enseñanza, para aquel que tal vez está en necesidad, mi Dios, para tus siervos que están pasando momentos críticos, para tus hijos, mi Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Jehová, recibe la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Hermoso eres, Jesús, digno de adoración. Amén. Amén.